En segundo lugar, como una defensa de parte mía, yo en absoluto soy especialista en el ámbito de Lutero, sí me dedico más bien al ámbito de la historia de la Iglesia. Estos temas van a poder ustedes explayarse en algunas obras que puedo citar. De entrada nomás, vale la pena decirlo, el libro del padre García Villoslada, un sacerdote jesuita, en 2 tomos sobre la vida y obra de Lutero. Mismo en el texto de Maritain, Tres Reformadores, tiene el capítulo dedicado a Lutero. El padre Alfredo Sáenz, en uno de sus tomos, el 7º, acerca de la nave de las tempestades, cuando toca la Reforma protestante. Son algunas fuentes muy buenas en castellano que pueden consultar. Y esto yo no lo iba a decir, pero esto surgió el día mismo de hoy, por eso me van a tener que disculpar que lea desde el teléfono una noticia que es nueva, es de hoy. Para que vean la actualidad de todo esto, les quiero decir, les leo el título, salido en la página web Infocatólica, la página dirigida por el padre José María Iraburu, un gran sacerdote español. Titula así el artículo: los obispos católicos alemanes califican a Lutero de maestro de la fe y testigo del Evangelio. Leo rápidamente la noticia. Dice: en un informe de 206 páginas, la Reforma en perspectiva ecuménica, se llama así el informe, el obispo Gerhard Feige de Magdeburgo, presidente de la Comisión Ecuménica de los Obispos Alemanes, dijo que la historia de la Reforma se ha ido recibiendo de formas distintas en la Iglesia Católica y durante mucho tiempo sus acontecimientos y protagonistas se vieron a una luz negativa y despectiva. Sigue diciendo el texto: mientras que las heridas se dejan sentir hasta nuestros días, es gratificante que la teología católica ha tenido éxito durante este tiempo en reexaminar con seriedad los acontecimientos del siglo XVI. Monseñor Feige dijo que la historia y consecuencias de la Reforma se debatirían durante su próximo 5º centenario, el año que viene. ¿Qué más? Dice: los recuerdos de la Reforma y de la posterior separación del cristianismo occidental no están libres de dolor. Los obispos alemanes describen a Lutero como un pionero religioso, testigo del Evangelio y maestro de la fe, cuya preocupación por la renovación en el arrepentimiento y la conversión no había recibido una audiencia adecuada en la Roma del siglo XVI. ¿Por qué leo esta noticia? Para ver que realmente esto tiene actualidad. Yo estoy convencido de aquello que decía un filósofo italiano, Benedetto Croce: toda historia es historia contemporánea. Cuando uno se pone a leer historia, en realidad se pone a leer historia con la perspectiva desde hoy, con la inquietud que yo tengo hoy. El hecho histórico, el elegir estudiar esto o esto otro, o leer sobre este episodio, esta época, es porque tengo una inquietud de hoy, ¿no? Hoy a mí me inquieta algo, quiero saber la verdad de lo que pasó en el pasado, un tema familiar, de mi historia nacional, lo que fuere. Bien, entonces, toda historia es historia contemporánea. Lo que acá intento entonces hacer es retrotraernos a 5 siglos atrás, pero para mostrar un poco la realidad de quién fue Lutero y cuál fue su pensamiento. Meramente es lo que voy a intentar hacer. Empecemos entonces diciendo que en el año 1483, al nacimiento de Lutero, toda Europa era católica, al punto tal que no se llamaba Europa. No van a encontrar ustedes en los libros que se llamaran en textos de aquella época Europa, así simplemente. Es un término que viene después. Se denominaba simplemente con una palabra: cristiandad. España, Italia, Alemania, Inglaterra, Polonia, se llamaba así, Christianitas, la cristiandad. Eran los países, para decirlo de algún modo, que no todos estaban totalmente delimitados, eran reinos que estaban bajo la soberanía de Jesucristo. De ahí cristiandad, ¿no? 1483, toda Europa era católica. En 1556, a la muerte del monje Martín Lutero, de 60 millones de católicos, 20 millones se habían vuelto a la herejía protestante. 1/3 de Europa se perdió a la muerte de Lutero. Y algunos autores hablan de lo mejor de Europa se perdió en la Reforma. ¿Cuáles fueron los antecedentes de esta dolorosa desunión y cuáles fueron las raíces? No hablamos de causas, porque hablar en historia de causas es muy arbitrario. Se pueden hablar de raíces o de principios, de antecedentes. La historia no es matemática, por lo tanto las causas no son
en el mismo sentido que en la metafísica o en la aritmética. Habrían quizás, para enumerar tres raíces grandes: las raíces religiosas, las raíces teológicas y las raíces sociopolíticas. En cuanto a raíces religiosas, se pueden entender aquellas que hacen a la decadencia de la misma fe. Hay un detalle importante en la decadencia religiosa de Europa, que a veces los católicos dejamos de lado porque o bien no se nos ha enseñado de historia, y creo que es una falencia gigantesca de nuestro catecismo no conocer algo de la historia no solamente sagrada, sino también de la historia de la Iglesia. Don Bosco, un santo que yo no tengo mucha devoción, era muy consciente de esto. A los chicos de secundario les enseñaba historia de la Iglesia, para que después no se escandalizaran con lo que pasaba en la historia. Una de estas raíces religiosas es lo que sucedió en el siglo XIV, con la conocida en Europa llamada así la peste negra, una peste tremenda. Hasta el día de hoy se sigue discutiendo qué fue lo que realmente de lo que se trató, si una peste bubónica o qué. Manchas negras salían en todo el cuerpo, en la cara, en el resto del cuerpo, morían muy rápidamente. Los cuentos de Boccaccio, para quien le interese la literatura italiana, pueden más o menos dar testimonio de todo esto. Liquidó un tercio de Europa. Esto hizo que gran parte del clero, que murió junto con los enfermos, a la cabecera de los enfermos, dando los sacramentos, se viese más que diezmada. Por lo tanto, los sacerdotes que comenzaron a ingresar a los, entre comillas, seminarios, no había seminarios estrictamente, o a la vida religiosa, hicieron que se hiciese un poco más la manga ancha respecto de el discernimiento vocacional, para decirlo de algún modo. Vamos a ver después el caso de Lutero, es un caso típico, arquetípico de este punto. Una raíz religiosa entonces es que la decadencia de la fe católica, por también la decadencia incluso cuantitativamente hablando del número de sacerdotes, va a influir en la Reforma Protestante. La segunda raíz, la raíz de tipo teológico más bien filosófico. Yo no me puedo extender en este tema, le pueden preguntar después, aquí ustedes tienen un dominico, así que le puedo preguntar al Padre Guido, pero brevemente, desde la muerte de Santo Tomás de Aquino, una vez que muere el gran doctor de la Iglesia, el más santo de los sabios, el más sabio de los santos, no fue tan pacífica la recepción de la doctrina de Santo Tomás en el mismo seno de la Iglesia. Basta con decir que después de muerto Santo Tomás, algunas de sus tesis fueron condenadas por algunos que estaban en contra de la postura tomista. Es decir, hubo una cierta lucha, y quien terminó venciendo no fue finalmente la corriente tomista verdadera, el tomismo de Santo Tomás, sino un tomismo más bien de una escolástica decadente, que terminó después deviniendo o degenerando en una corriente incluso antitomista, que se conoce en la historia de la filosofía como el nominalismo o la corriente occamista, por un sacerdote llamado Guillermo de Occam. El nominalismo se estudia en filosofía, no me detengo demasiado, simplemente lo esencial, lo elemental. La corriente nominalista plantea que nosotros no podemos conocer las esencias de las cosas. Simplemente le damos nombres a las cosas, por una especie de convencionalismo. La esencia de la cosa para nosotros queda desconocida. Las cosas son por el nombre que les damos. Hay nominalismo, nombre, nomen, en latín. Es decir, el nominalismo, por un lado, de Occam, que a su vez llevaba a un voluntarismo alejado incluso de la inteligencia. El nominalismo, esta corriente, descree de la capacidad intelectual. Entonces ya para el nominalismo hay una especie de doble vía. Una cosa es la fe, yo creo por la fe, otra cosa es la razón. Como mucha gente, incluso muchos católicos hoy se manejan, ¿no? O sea, una cosa es la fe, otra cosa es la razón. ¿No? Vos creés porque tenés fe, te dicen a veces. No, yo tengo fe y aparte confirmo con la razón la fe. Es un deber nuestro, una carta a San Pedro. La primera de San Pedro dice: sepan demostrar vuestra fe. Por último, una raíz sociopolítica o política, a raíz de, sobre todo, la guerra de los 100 años, ocurría sobre todo entre Francia e Inglaterra, y también por las circunstancias políticas que se daban a partir de la peste negra, varios de los reyesuelos de cada condado, de cada ducado, de cada reino, comenzaban a tener cada vez más independencia. Y se utilizaba ya en aquella época ese famoso adagio latino, cuius regio eius religio, es decir,
según sea el rey, así será entonces la religión. En cada condado, en cada ducado, en cada reino, va a haber la religión que tenga la cabeza de ese territorio. Bien, ¿cuáles entonces las razones religiosas, teológicas y sociopolíticas? Vamos a pasar ahora a ver quién fue Martín Lutero. Y uno dice, bueno, ¿por qué tengo que ver la vida de Lutero? ¿Qué tiene que ver? O sea, vayamos más bien al pensamiento, vayamos más bien a lo que dejó después Lutero en la Reforma. Y acá hay un caso que es importante. Habitualmente en la historia de las ideas políticas, de las ideas religiosas, no hace falta o no haría falta demasiado ver la persona que hizo la cosa, ¿no? Más bien vayamos a lo que dijo, a lo que hizo. ¿Para qué voy a estar yo investigando la vida de un personaje como Descartes o quien fuera, o que se le ocurra? Vamos a ver lo que hizo. Bueno, pero a Lutero es un caso excepcional en este ámbito, porque hace falta estudiar algo de su vida para ver cómo después su doctrina es reflejo de su propia vida interior. Vamos a ver ahora entonces el caso de Lutero. Así mismo lo dice Maritain en este libro que recién cité, de Reformadores. Lo que distingue al padre del protestantismo, a Lutero, de otros heresiarcas, de otros herejes, es que estos últimos partían ante todo de un error dogmático. Negaban, por ejemplo, Arrio, en los primeros siglos del cristianismo, negaba la naturaleza divina de Jesucristo. Jesucristo era hombre adoptado por Dios, un gran hombre, buenísimo, pero no era estrictamente Dios. Entonces partía de un error dogmático. En el caso de Lutero, dice Maritain, las cosas marchan de otro modo. Lo que importa es su vida y su historia. La doctrina se va a deducir de ella por añadidura. Interesante, la doctrina se va a deducir por añadidura. ¿Qué narra habitualmente la historia oficial? La historia oficial me refiero a la historia protestante respecto de Martín Lutero. Una sola respuesta es la recurrente. Lutero se rebeló contra la corrupción a partir de la venta de indulgencias. Lo mismo que dice el texto que recién leí, de modo, yo no lo leí un poco rápido, pero brevemente, en cualquier libro que ustedes puedan ver medianamente popular, o en alguna que otra película sobre Lutero, van a ver siempre lo mismo. Lutero en un momento va a Roma, se encuentra en Roma el lujo, los cardenales viviendo pésimamente, los obispos, el papa, todo un desastre. Entonces vuelve a Alemania, se encuentra en Alemania que estaban, entre comillas, vendiendo indulgencias, y entonces se revela, patea el tablero y dice, bueno, yo a esta iglesia no quiero pertenecer, reformemos la iglesia, ¿no? Volvamos a las raíces del Evangelio, ¿no? En fin. Habitualmente se repite hasta el cansancio el viajar a Roma en 1510 y ver estos escándalos y corrupciones se cometían y realmente se cometían en el Renacimiento. Esto uno no puede caer en una negación total. No pudo soportar tanta inmundicia y al regresar, entonces se sublevó protestando, hay protestantismo, contra la iglesia que no tenía el espíritu de Jesucristo. La verdad de las cosas, ya pasado el tiempo, mostró algo bastante diverso. En realidad Lutero no hizo ninguna reforma a raíz de los escándalos morales o de los abusos disciplinares, sino que intentó comenzar una nueva iglesia, una nueva doctrina. Esto es importante, la palabra, una nueva doctrina, porque bastaba entonces decir, bueno, si había que contestar a lo que estaba pasando en la iglesia, bastaba hacer como hicieron los verdaderamente santos reformadores: San Cayetano, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Calasanz, varios otros del mismo siglo, 1500. Reformémonos nosotros mismos, comencemos desde cero, convirtámonos de una vez por todas, y así entonces poco a poco se va a ir reformando la iglesia. Muy sencillo. Él comenzó con una nueva doctrina, algo nuevo. ¿Y quién decía esto? El mismo Lutero. Cito a Martín Lutero: yo no impugno la inmoralidad y los abusos, sino la sustancia y la doctrina misma del papado. Yo nunca dejé de atacar esas dos columnas, el papado y la Santa Misa. Martín Lutero. Vayamos entonces a analizar brevemente la vida de Lutero para luego entender un poco mejor la doctrina protestante. Los primeros años de Martín, su padre, Hans en alemán significa algo así como carroña o mal bicho, algo así, ¿no?
Era campesino que con el tiempo devino en el trabajo de la minería, fue minero, trabajó en una minería y le fue bastante bien. A los 7 años, en Mansfeld, Alemania, su escuela primaria, la hizo Lutero, donde aprendió sus primeras armas, el catecismo, canto coral, incluso el latín, un gran devoto incluso de la liturgia. La primera liturgia protestante no es como la que uno se puede ver ahora, digamos, en el Padre de Sufrir o los evangélicos, no, es una diferencia gigantesca, enorme. Luego ya en la escuela superior de Magdeburgo conoció, y esto es importante el dato, a unos hermanos, unos frailes llamados hermanos de la vida común, que eran los representantes típicos de una espiritualidad bien marcada en su época, que hasta el día de hoy permanece incluso en ambientes católicos, que se conoce como la devotio moderna, la devoción moderna, más bien aferrada al método, a la fijación en cuanto a las obras externas ascéticas más bien, y poco a la mística. Una experiencia que lo va a marcar mucho. De regreso en su ciudad natal, continuó sus estudios humanísticos y allí estudió, entre otros, autores como Cicerón, Ovidio, Horacio. Terminados los estudios medios, Lutero ingresó en la Universidad de Erfurt para ser perito en Derecho. Hay alguna mala anécdota, que todos los malos son abogados siempre, ¿no? O quisieron ser abogados en algún momento, digamos, ¿no? Es una broma, lo digo primero por mí mismo, digamos, ¿no? Fue allí donde se embebió el pensamiento nominalista de Guillermo de Ockham, este filósofo que nombraba antes, a quien comenzó él mismo a llamar Philosophus Maximus, el más grande filósofo. Es decir, no era Santo Tomás, ni siquiera Aristóteles, ¿no? El más grande filósofo era justamente Guillermo de Ockham. De él va a aprender a repudiar la metafísica aristotélica y a tener una idea pesimista de la razón humana. Lutero era en esto muy pero muy pesimista, especialmente respecto del conocimiento de las cosas de Dios, inclinándose más bien hacia un fideísmo, a creer solamente por la fe, una fe no razonada. Esto es importante, estrictamente hablando, no puede existir teología protestante, no puede existir, estrictamente en sus fuentes, porque la razón nuestra, vamos a ver después, está tan corrompida que no puede meterse en los temas delicados de la fe. Basta con creer. Paréntesis, por eso cuando uno recibe en su casa, le tocan la puerta a un testigo de Jehová, a un evangélico, y uno intenta discutir, debatir, le es imposible. Porque no hay diálogo, no hay razón. Hay meramente repetición de versículos bíblicos interpretados subjetivamente. Cierro paréntesis. Vale la pena detenernos brevemente para decir unas palabras acerca entonces de lo que fue este nominalismo. Brevemente, vale la pena repetirlo en serio. El nominalismo, según el padre Fraile, un dominico, historiador de la filosofía, dice, más bien que un sistema, fue un sentimiento o un espíritu difuso. Su signo es esencialmente negativo y demoledor. No tiene soluciones positivas. Es un conjunto de problemas, una actitud crítica y escéptica ante los aportes de la escolástica. La escolástica se refiere al tiempo más bien de Santo Tomás, ¿no? Es decir, un cierto escepticismo. Esta fue la formación filosófica entonces recibida por Martín Lutero. En este sentido hay que decir que es un hijo de su propia época, digamos, ¿no? Estando en plenos estudios jurídicos, Martín Lutero va a decidir repentinamente, con apenas 22 años, esto se puede ver en cualquier biografía, hacerse religioso agustino. Para ello va a ingresar en el convento de Erfurt en el año 1505, en la rama que era todavía observante de la regla agustiniana. El motivo de su ingreso solo Dios lo sabe. La historia protestante siempre alude a un voto irreflexivo que Lutero habría hecho. ¿Por qué digo que la historia protestante? Porque el protestantismo posterior va a tener que explicar cómo puede ser que su fundador haya sido monje católico. Entonces, bueno, un voto irreflexivo. Según se cuenta en las historias protestantes hasta el cansancio, al regresar de una visita familiar, Martín, y desatándose una terrible tormenta, un rayo cayó cerca de él, y otro después también lo mismo. Por lo tanto, Martín Lutero, joven de 22 años, invocó a Santa Ana, patrona de los mineros, en aquella época y en ese lugar, y dijo, auxíliame Santa Ana, que si salgo de esta me hago fraile agustino.
Bueno, zafó de la tormenta, zafó de los rayos y finalmente entró a la orden agustina. Ese fue su discernimiento vocacional, digamos, entre comillas, ¿no? O sea, un voto naturalmente inválido, totalmente nulo, porque echó bajo si fue realmente así, si hubiese sido así realmente, fue sometido bajo pasión y por lo tanto no es válido. Hasta ahí entonces la narración oficial protestante, que se repitió hasta el cansancio, hasta la muerte incluso de Lutero. Sin embargo, uno de sus propios secretarios, después de la muerte de Lutero, que se animó, se comenzó, o se animaron a hablar, digamos, después de la muerte de Lutero, algunos que no se animaban en vida suya, no lo relataba de la misma manera, sino que relataba esto de haberlo escuchado de los propios labios de Lutero. Por una extraordinaria disposición de Dios, me hicieron monje para que no pudiesen capturarme, sino habría sido fácilmente capturado. Hacia el contrario, no lo pudieron porque mi orden de los agustinos me acogió, me recibió. ¿De qué estaba hablando? Se narra este secretario que Lutero, después de haber tenido un duelo con un compañero de la Facultad de Derecho y haberlo matado en duelo privado, queriendo huir de la justicia para evitar ser aprehendido, ingresó en la orden de los agustinos. Ese fue también entonces, sea como fue, el discernimiento de ingreso a la orden de un caso de un lado o de otro, es del todo reprochable, ¿no? El joven fraile ya de novicio se manifestó con una extraña piedad y un gran temor de Dios, que llegaba incluso a ser no aquel don del Espíritu Santo, el temor de Dios, timoris domini, el temor de Dios, sino algo casi hasta patológico por sus escrúpulos. Con el tiempo, diría, en tiempo del noviciado, le tenía más miedo a Cristo que al demonio. Lo atormentaba la idea de un Dios más juez y verdugo que Padre misericordioso. Su más profundo tormento era la incertidumbre de la salvación. Decía: ¿estaré desde la eternidad irremediablemente destinado al infierno? Se preguntaba. Hasta la imagen de Cristo le producía espanto. Al solo nombre de Jesucristo, decía Lutero, temblaba entonces yo de pies a cabeza. Cuando estaba en el monasterio, era tan enemigo de Cristo que si veía una escultura o pintura que lo representase colgado en la cruz, me aterrorizaba, de manera que cerraba los ojos y hubiera preferido ver al mismo diablo. Es cierto que una golondrina no hace verano, pero la personalidad de Lutero permite ver algo de lo que era la Alemania de por entonces. Esto vale la pena tenerlo en cuenta. Quizás esto sea discutible lo que diga, pero es interesante ver cómo en una misma época la cultura se va expandiendo, o más bien, mejor dicho, demostrando de modos distintos. En la misma época de Lutero, año 1500, en Alemania, uno para ver cómo era la cultura alemana o de esos Países Bajos, Holanda en aquella época, puede fijarse por comparación con otros países en su misma época. Y para esto las artes, por ejemplo, musicales o pictóricas o escultóricas puede servir demasiado. Es decir, en la época en que Lutero, o en que Alemania, en el 1500, se estaban pintando cuadros demasiado duros demasiado ascéticos, el demonio, la flagelación de Cristo, etc. En ese mismo tiempo, en Italia, más bien de Holgorio, en fin, el Renacimiento, se estaba pintando a la Venus de Milo, con los senos al aire y cosas así demasiado despampanantes. Es decir, para mostrar dos, no sé si me explico en lo que estoy queriendo decir. La idiosincrasia en Alemania no era la misma idiosincrasia en Italia. Un texto muy hermoso del padre Sáenz lo deja bien claro. No deja de resultar curioso que mientras el jocundo renacimiento italiano, por el pincel de sus pintores, Miguel Ángel, Leonardo, etc., y el verbo de sus poetas entonaba himnos jubilosos a la alegría de vivir, al ben vivere italiano, el cielo alemán siguiese aún encapotado con tristes presentimientos. Es decir, se pintaba, para ver la época de Alemania, en aquella época de Lutero, pintores como Baldung Green, el Bosco famoso, cosas más bien tétricas, duras, difíciles. No significa que que no haya que hacerlo. Lo que quiero explicar es que en aquella época, en los Países Bajos, Alemania o Holanda, el arte pictórico
era bastante ascético, demasiado duro, mientras que en Italia era justamente lo contrario, era la lujuria, la vuelta ya al paganismo del Renacimiento antes de Cristo, en fin. Lutero era hijo de ese tiempo, era partidario más bien de un ascetismo voluntarista, fundando la santidad más en el esfuerzo personal que en la gracia del mismo Dios, y pasando incluso muchas veces de un extremo al otro sin ningún matiz. Decía Lutero, en vida de monje todavía, yo quería alcanzar la santidad por las propias obras, no por la fe y la gracia divina, apoyándome sobre mis obras solamente. Me confiaba no a Dios, sino a mi propia justicia. Esto es así dicho, es un otro error en la historia de la Iglesia llamado el pelagianismo. Es decir, que uno se va a salvar solamente por las obras que haga y sin la gracia de Dios. Nuestras obras son dispositivas de la gracia, disponen a que Dios me envíe la gracia. Así como una persona, un penitente que se va a confesar, se dispone a recibir el sacramento de la confesión arrepintiéndose de sus pecados primero. No voy a confesarme yo a decirle, bueno, Padre, absolutamente, pero yo no estoy arrepentido, yo sigo igual mi vida, ¿no? Sería incluso inválida la absolución. En fin, luego dirá exactamente con el tiempo Lutero lo contrario. Lutero es incapaz de adquirir eso que los griegos llamaban la mesotes griega, la virtud del justo medio. La virtud no se encuentra ni en un extremo ni en el otro, sino justamente en el justo medio. Recibió Lutero las órdenes menores y luego de 2 años de formación lo ordenaron sacerdote. Acá entonces vemos una consecuencia de aquello que contaba al principio, de esa raíz, digamos, religiosa de la peste negra. Hacía falta sacerdote, hacía falta que alguien se celebrara misa, absolviese, en fin. En defensa de Lutero hay que decir que si bien lo ordenaron en 2 años, continuó sus estudios ya como sacerdote. Ojalá hoy los sacerdotes continuásemos estudiando un poco más, porque a veces salen algunos de un seminario, salimos de un seminario a veces con no muy buena formación. Su primera misa resultó dramática, él mismo lo va a confesar más tarde, diciendo: cuando yo era monje, al celebrar por primera vez mi primera misa, y al leer en el canon de la misa estas palabras, Te icitur clementissime Pater, te ofrecemos, clementísimo Padre, oferimus tibi vivo et eterno Deo, te ofrecemos a ti vivo y eterno Dios, me quedé atónito y sobrecogido de horror, pues pensaba, ¿cómo puedo dirigir mis palabras a tan inmensa majestad? Minutos antes me había dado la vuelta al superior en el medio de la misa, ¿no? Diciéndole: Señor prior, tengo miedo y quiero huir del altar. En su primera misa, este es el trauma de este pobre hombre. El agustino lo animó diciéndole: adelante, siempre adelante. Estupidez absoluta, en realidad nunca tendrían que haberlo dejado que se ordenase. Pobre con dudas, como una persona que tiene dudas de su matrimonio, dudas positivas, ¿no? Dudas normales que tiene que existir en cualquier persona racional, de decir, bueno, voy a quedar acá enganchado para toda la vida en matrimonio, es normal, digamos, ¿no? Pero dudas irracionales, uno sigue para adelante, pero dudas racionales, este hombre, su primera misa, estaba desesperado. Allende fue destinado al convento de Wittenberg, Alemania también siempre, con la idea de que un cambio de destino, quizás, a raíz de todos estos escrúpulos, fuese remedio de esa desazón interior que él tenía. Fue justamente este cambio de destino el decisivo para el comienzo de la desviación doctrinal. En Wittenberg los monjes no eran observantes como eran en el anterior convento, no eran de esa línea, estaban relajados en sus costumbres e incluso inculcaban un odio inextinguible contra los frailes que observaban la regla agustina fielmente. Como oficio en su nueva morada se le destinó, ya muy joven, como profesor de la Universidad de Wittenberg. Allí impartía clases de filosofía moral, desde donde va a denostar y a criticar ni más ni menos que a Aristóteles y a Santo Tomás de Aquino, dos personajes para él nefastos, ¿no? También va a conseguir la cátedra de Sagradas Escrituras, desde donde, sin la suficiente preparación y con demasiada autosuficiencia, despreciará desde un primer instante la interpretación de los santos padres de la Iglesia, los primeros autores de los primeros siglos de la Iglesia, de los doctores escolásticos, incluso del mismo magisterio papal de entonces. Fue por esta época en que apareció por la universidad un joven profesor de lengua griega, de apellido Schwarzer, que
se va a después a autotitular como el nombre de Melanchthon, Tierra Negra, quedando deslumbrado por la personalidad y la oratoria del padre Martín Lutero, un gran orador. En esto todos los biógrafos coinciden, Lutero era realmente un gran predicador, un gran orador, ¿no? Bien, en las clases Lutero se reveló como un gran expositor, elocuente, tajante en sus afirmaciones, audaz en las críticas, incluso sarcástico. Cualquiera podría pensar que Fray Martín, en ese sentido, era un monje más bien por el convento en el que estaba, también habría adquirido las mismas costumbres de relajación de esos nuevos monjes, sus compañeros suyos en Wittenberg. Todo lo contrario, Martín no fue un monje relajado. Al contrario, tenía reputación de hombre espiritual, hombre docto, al punto de que pronto sus hermanos lo eligieron subprior y regente de estudios, y en 1515 fue ascendido a vicario de distrito con jurisdicción sobre 11 conventos distintos de los agustinos. Tantas responsabilidades lo hacían caer incluso en un activismo, esa herejía de la acción de la cual hablaba el Papa Pío XII, ¿no? De no dedicarse a las cosas de Dios, sino todo el tiempo a las cosas de la acción. El mismo Lutero señala esta acción desenfrenada. Dice, siendo yo monje estaba tan ocupado con muchos negocios, leyendo, escribiendo, etc., que no podía rezar las horas canónicas, el breviario, lo que rezan los agustinos, los monjes, los curas. Por eso, si las dejaba por 6 días, dejaba de rezar por 6 días, el sábado ni cenaba ni comía y me pasaba todo el día rezando, pero sin cuidar el sentido de las palabras. Es decir, en vez de utilizar el oficio divino, el breviario, para santificar la hora de cada día, a la mañana los laudes, el oficio, en fin, para eso están, ¿no? El que hacía el día sábado rezaba toda la semana. Entonces, un fariseísmo hipócrita absoluto, con ningún sentido. Entonces después se dedicaba a la acción libremente, ¿no? Algo parecido hacía el cardenal Richelieu, cardenal regente de Luis XIV, que rezaba un día sí, un día no, un día sí, un día no. Entonces, a la noche de un día, a las 11 de la noche de un día, comenzaba a rezar el oficio de ese día. Pasaban las 12 de la noche, comenzaba a rezar el oficio del día siguiente, entonces al día siguiente ya no rezaba hasta el otro día, ¿no? Era una hipocresía clerical que puede existir. Al menos rezaban, hay otros que no rezan nada, bueno, pero en fin, por lo menos algo rezaba Lutero. Bien, entonces, hasta aquí un poco la personalidad de los primeros años de Martín Lutero. ¿Cómo va a ser la ruptura con Roma? ¿Y cómo va a ser el tema famoso de las indulgencias? Por esos años el Papa Julio II había lanzado la idea de que la Basílica de San Pedro, una basílica llamada constantiniana de la época de Constantino el Grande, ya era demasiado pequeña para la cantidad de peregrinos que iban a Roma. Por lo tanto decidió, como una idea importante, digamos, dentro del papado, reformar la Basílica de San Pedro y hacer una basílica más acorde al estilo de la época, entre comillas, digamos, más moderna, más actual. Para esto va a llamar sin duda a los mejores artistas que existían en el Renacimiento en Italia. Nos va a sonar seguramente la famosa Capilla Sixtina de Miguel Ángel, ¿no? Donde se eligen los papas, la famosa Columnata de Bernini, en fin. Era una obra importantísima, genial, independientemente de que la Basílica Constantiniana anterior era preciosa también, ¿no? Eso hay que decirlo. Bien, para esto hacía falta dinero. Por lo tanto, a Julio II, el Papa de por entonces, se le ocurrió una idea que era, intentemos que los fieles de toda la cristiandad, Europa entre comillas, también aporten dinero a la obra de la Basílica de San Pedro. ¿Cómo hacerlo? Pues bien, entonces vamos a ofrecerles que la indulgencia plenaria por la pena merecida por nuestros pecados, ellos puedan, por esa indulgencia plenaria que da el Papa San Pedro como vicario de Cristo, puedan dejar una colaboración y esa colaboración vaya destinada a la ayuda para la construcción de la Basílica de San Pedro. Es fácil juzgar desde el futuro las acciones del pasado. Somos todos profetas del día de ayer. Eso es muy sencillo, ¿no? En aquel momento, sin embargo, parecía no ser el momento más oportuno para alargar este tipo de pedidos, digamos. Los turcos estaban asediando desde Oriente la cristiandad. Esto va a terminar después en la batalla famosa de Lepanto, ¿no? Para peor, incluso para más confusión, el Papa intentó confiar esta administración del otorgar las indulgencias en Alemania a una familia de banqueros de apellido Fugger,
conocida familia de Augsburgo, que estaban en ciertas dificultades económicas y por lo tanto, familia católica sin duda, ayudando a la administración, ellos también quedaban con una pequeña parte. Lo mismo parecía suceder con el arzobispado de Maguncia, el encargado católico en cuanto a la jerarquía, de administrar las indulgencias. Y ya esto trajo una cierta desazón o desconfianza en el pueblo alemán. El pueblo alemán, que por sí mismo es bastante independiente, ¿no? Siempre veía con ciertos malos ojos lo que venía de Roma por el emperador. Bueno, este tema no puedo dedicarle demasiado. El encargado de realizar la predicación papal en Alemania fue un padre dominico, el padre Tetzel, sacerdote también el alemán, que tenía que predicar entonces en Alemania en favor del papado para que la gente colaborase con el dinero a partir de las indulgencias que se otorgaban. Brevemente, por las dudas, yo no supongo nada, así que discúlpenme ustedes, por las dudas, la indulgencia es el perdón de la pena merecida por nuestros pecados. Yo cometo un pecado, me confieso, el Padre me da una penitencia, pero habitualmente en nuestra vida nosotros nunca, esa penitencia más bien es simbólica. ¿Cómo voy yo a pagar una blasfemia? ¿Cómo voy yo a pagar haber crucificado a Jesucristo en la cruz con un pecado, realmente un pecado mortal? Un rosario no existe, es poquísimo, digamos, ¿no? Por lo tanto, a lo largo de mi vida, yo tengo para ofrecer un montón de cosas: mi enfermedad, mi dificultad familiar, mis sacrificios u oraciones voluntarias que yo haga, las cosas que me vengan de arriba, que yo no las busqué bien, yo voy purgando. Y lo que no puedo acá, lo purgaré si muero en gracia de Dios en el purgatorio, si me muero en gracia de Dios. Bien, la indulgencia entonces, por la llave de San Pedro, por el poder que tiene de atar y desatar, es que por el mismo poder que Dios le dio a Jesucristo a San Pedro, el Papa puede concederme la remisión total de la pena merecida por mis pecados. Y esa pena puede ser remitida tanto a mí mismo como yo puedo otorgársela a algún fiel difunto, que si está en el purgatorio, esa pena le puede servir para salir del purgatorio. Bien, perdón el catecismo, pero el cura uno le sale de adentro, digamos, no queda, adiós gracias. Bien, el padre Tetzel, que debía explicar a la gente el verdadero sentido de las indulgencias y de lo que se iba a hacer con lo recaudado, rehacer San Pedro o hacerla al modo nuevo, hizo que lamentablemente por falta de pericia, a pesar de ser dominico y realmente debía dedicarse a la predicación, no explicó exactamente el sentido de las indulgencias y más bien se detuvo con demasiado, digamos, hincapié en la parte accidental del dinero que uno podía dar. Cuanto más dinero uno pueda dar, entonces mejor va a ser tomada la indulgencia, ya sea hacia uno mismo o hacia un fiel difunto. Tendría que haber predicado más bien por el perdón concedido, ¿no? Es lo principal. Bien, fue precisamente esto lo que motivó a Lutero, ya que venía con sus propios escrúpulos de la fe, la razón, las obras o la gracia, a redactar y fijar en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus famosas 95 tesis, el día 31 de octubre del año 1517. Por eso el 31 de octubre del año 2017 se haría este tipo de conmemoración. Esperemos que no terminen haciéndola. Bien, ¿y qué planteaba Lutero con sus 95 tesis? Algunos autores agregan más tesis o menos tesis, depende de cómo las hayan dividido, simplemente es una cuestión de división. Planteaba que, entre otras cosas, quería tener una disputa pública con el padre Tetzel, este dominico, sobre este tema de las indulgencias y sobre otros puntos más de doctrina católica. De estas tesis, unas eran ortodoxas, o sea, buenas, católicas, otras eran ambiguas, o sea, que podían entenderse de un modo o de otro, y otras eran manifiestamente contrarias a la fe católica. El padre Tetzel contestó enseguida las tesis de su adversario en la Universidad de Frankfurt, predicando públicamente y exponiendo la doctrina tradicional sobre la indulgencia, explicando que la indulgencia en sí misma lo que perdonaba era la pena merecida por los pecados, y lo que el papado pedía para la construcción de la actual Basílica de San Pedro, finalmente quedó esta, ¿no? la que hoy conocemos por las fotos, ¿no? Era la que correspondía entonces hacer. Tetzel, en su momento, viendo que la cosa se venía difícil, casi como que pudo entrever lo que iba a pasar con el tiempo, casi que fue un profeta. Dijo: los artículos de Lutero
están destinados a promover un gran escándalo. Estamos hablando de dos padres, sacerdotes católicos, todavía ninguno, o sea, Lutero no había roto con la iglesia, ¿no? Era sacerdote, subprior, en fin. Va a promover un gran escándalo, pues por su causa muchos despreciarán el poder de su santidad el Papa y de la Santa Sede Romana. También se abandonarán las obras de penitencia sacramental, y no se volverá a creer a los predicadores y doctores. Hay gran peligro para las almas, pues cada uno creerá aquello que le parezca. Palabras proféticas, ¿no? Finalmente el protestantismo va a terminar siendo esto. Un mismo versículo de la Biblia, hay tantas interpretaciones como personas existan. Cada uno es el Papa para los protestantes. No era una disputa meramente de frailes, un fraile agustino contra otros. Algunos dijeron, bueno, ha sido una especie de envidia del padre Martín Lutero, porque él es agustino, y les mandaron a predicar las indulgencias a un dominico en vez de un agustino. Entonces, un tema de cura, una disputa simplemente así. No, al contrario, los políticos, que en esto son mucho más avesados, avivados, ¿no?, que los curas, se dieron cuenta rápidamente que acá había una tajada por sacar. Era importante ponerse del lado de Lutero, porque Lutero comenzaba a ser un líder nacional, un líder local, contra el romanismo, la romanidad, ¿no?, lo que venía como de afuera. Y en esto no fueron tontos. Fue así entonces que el Papa siguiente, posterior a Julio II, León X, preocupado por el giro que existía a partir de estos acontecimientos en Alemania, decidió enviar un mensajero personal para entrevistarse con Martín Lutero, otro dominico muy famoso de por entonces, y encima cardenal, el cardenal Cayetano, famoso Gaetano, un tomista bastante conocido, de sobrenombre Cayetano porque era titular de la ciudad de Gaeta, Italia. El Papa definió entonces, después de la entrevista entre Lutero y Cayetano, que Lutero no había querido sentar cabeza, se mantenía en sus 13, y por lo tanto lo llamaba, digamos, al orden, ¿no?, al orden católico. Lutero, que no era ni lerdo ni perezoso, dijo, bien, yo acepto la corrección del Papa, está muy bien, es el Papa, pero apelo al concilio. Apelo al concilio significaba, en aquella época, decir, bueno, que se reúna un concilio de un montón de cardenales, un montón de obispos, y en todo caso ellos decidan si tengo razón yo o tiene razón el Papa. Era una treta jurídica, se ve que le había quedado algún tipo de idea de su época de derecho. Apelo al concilio. En aquella época existía una herejía que todavía estaba en definición, entre comillas, llamada con el nombre del conciliarismo, que dice esta herejía, después ya condenada por la Iglesia, que en realidad el Papa tiene la autoridad suprema, pero cuando se reúnen los obispos en un concilio, el concilio tiene más autoridad incluso que el mismo Papa. Por eso Lutero, tipo San Pablo entre fariseos y saduceos, dijo, bueno, apelo al concilio, que después el concilio arregle, a ver qué hacemos con este tema. Yo quiero obedecer, seguramente quiero obedecer, pero ¿qué es lo que dice el concilio? Bien. Lutero va a desafiar a Roma, no solamente con estas 95 tesis, sino con sus escritos y con su propia doctrina. Ya en 1520, apenas 3 años después de este episodio de las 95 tesis, va a romper relaciones con Roma. Obviamente el concilio no se convocó para este tema, ni se convocó el concilio, y va a comenzar a llamar a Roma la Babilonia del Apocalipsis. La Babilonia del Apocalipsis, diciendo que el Papa en realidad era el anticristo en persona, el anticristo romano lo llamaba él, y escribe todo esto en un breve escrito muy conocido, y con el tiempo se va a publicar en varias lenguas, llamado Manifiesto de la Nobleza Cristiana de la Nación Alemana sobre la reforma del Estado cristiano. El Estado cristiano se entiende acá por el Estado bautizado cristiano, por el cristianismo mismo. A partir de este texto, entonces, y otras obras, yo quería compartir con ustedes algunas frases de Martín Lutero sobre distintos temas. Quizás algunos pueda retener algunas para el año que viene, digo, ya que estamos en las vísperas casi. Lo que voy a hacer no simplemente ahora, voy a ir entresacando de las obras de Lutero algunos textos sobre temas que fui catalogando de modo arbitrario, realmente arbitrario, o sea, según mi arbitrio quiero decir esto, no racionalmente. Sobre la jerarquía de la Iglesia, decía Lutero, desde que un cristiano sale del agua bautismal, el cristiano ya es sacerdote,
y puede jactarse de haber recibido la ordenación, ser clérigo, obispo e incluso papa. Textual de Lutero. Es decir, con esto intentaba destruir todo tipo de principio de jerarquía y de autoridad, algo que es de orden natural más que de orden eclesiástico. Con la jerarquía de la Iglesia va a tener expresiones enormemente violentas, como las expresadas incluso hasta poco tiempo antes de morir, en un panfleto titulado Contra el Papado de Roma, fundado por el diablo. O sea, el título ya no hace falta que uno explique demasiado, ¿no? Frases muy, pero muy duras, incluso hasta cómicas, sarcásticas. Frase de Lutero, cito: los cardenales y toda la gentuza de la curia son hombres por delante y mujeres por detrás. Porque toda la iglesia del Papa es una iglesia de prostitutas y de hermafroditas. Cita de Lutero, 1545, poco tiempo antes de morir. ¿Cuál era la doctrina que él también quería, digamos, diseminar? Veamos lo que decía sobre los sacramentos en general y sobre la Santa Misa en particular. En un escrito titulado sobre la cautividad babilónica, entendida como que la iglesia estaba cautiva en Roma, así como los judíos estuvieron cautivos en Babilonia, redactado en latín y dirigido a los teólogos y al clero, explica Lutero que así como el pueblo de Israel estuvo entonces cautivo, la iglesia ahora se encontraba en prisión bajo la autoridad de un papa. La de la teología sacramentaria, sobre todo atacaba puntualmente el hecho de lo que conocemos en el catecismo por la transustanciación, el cambio de sustancia de la materia del pan al cuerpo de Jesucristo y la materia del vino a la sangre de nuestro Señor. Atacaba puntualmente la transustanciación. Vamos a ver después brevemente la palabra, en realidad lo adelanto. Hablaba de una impanación, es decir que, ojo que este tema también a veces se escucha en algunos lugares incluso católicos, esto hay que decirlo, ¿no? Sostengo, dice Lutero, que después de la consagración hay verdadero pan y verdadero vino, en los cuales está la verdadera carne y la verdadera sangre de Jesucristo. Es decir, no un cambio de sustancia, sino ya hay dos sustancias, dos cosas juntas, ¿no? Así como en un sándwich de jamón y queso, más o menos así lo mismo. Afirmaba claramente que, cito, no existe sacrificio de la misa. Esto era algo que la palabra sacrificio para Lutero era tremenda. No hay transustanciación. Dice, el sacerdote que dice misa no es sacerdote de Dios, sino de Satanás. Sigue diciendo Lutero, estoy diciendo Martín. La misa es un ministerio sacrílego, diabólico, impío y abominable. El culto de la misa supera toda impiedad, toda abominación, de suerte que si otra causa no hubiere para colgar los hábitos, abandonar el convento y detestar los votos, sería más que suficiente esta abominación de la misa. Yo por mi parte, terminaba diciendo, preferiría haber sido adúltero, homicida, rufián y salteador de caminos antes que sacerdote. Yo también prefiero que hubiese sido esto antes que sacerdote, realmente, ¿no? Con el tiempo Lutero va a renunciar incluso a celebrar la Santa Misa y se va a empeñar en negar el carácter sacrificial en otra obra titulada de esta manera De abroganda missa privata, acerca de la eliminación, de la abrogación de la misa privada, dedicado a sus hermanos agustinos. Les quiero leer este texto, discúlpenme, pero vale la pena realmente conocer la psiquis de este hombre. En este texto, él imagina, para decirlo levemente, un diálogo que tuvo en sueños con el mismo demonio. Entonces narra en este textito breve un diálogo que él habría tenido con el demonio. Dice así. Vamos a poner suspenso a todo esto. Para apagar el fuego. Sí. Una vez me desperté a medianoche, dice, y el diablo empezó a disputar conmigo dentro de mi corazón de esta forma. Oye, doctísimo señor Martín, ¿sabes que durante casi 15 años diariamente has celebrado misas inválidas? Pues, ¿qué si con tales misas hubieses cometido puras idolatrías? ¿Y qué si no hubieses adorado ni ofrecido a la adoración de otros el cuerpo y sangre de Cristo, sino que simplemente fue pan y fue vino? Yo le respondí,
he sido ordenado sacerdote, recibí del obispo la unción, y todo fue por mandato y por obediencia. ¿Cómo es posible, pues, que no haya consagrado? Pronuncié seriamente las palabras y celebré la misa con la mayor devoción posible. Tú lo sabes bien. Sí, dijo el demonio, es verdad, pero también los turcos y los paganos hacen todo eso en sus templos por mandato y obediencia con seriedad. También lo hicieron Dan y Bersabé, los sacerdotes de Jeroboam, y acaso con mayor devoción que los legítimos sacerdotes de Jerusalén. Pues ¿qué entonces si tu ordenación, tu unción y tu consagración fueran tan falsas y anticristianas como la de los turcos y samaritanos? O sea, como que en el sueño le estaba poniendo la duda de su ordenación misma. Aquí el sudor empezó a bañarme el rostro, dice Lutero, y mi corazón a temblar y palpitar. El diablo sabe aplicar bien sus argumentos y urgirlos, y tiene un lenguaje fuerte y pesado. Fin de la cita de Lutero. Veamos qué opinaba ahora sobre otros puntos, otros sacramentos u otros temas de la fe. Sobre el pecado original, este tema es importantísimo. El dogma del pecado original es uno de los dogmas fundamentales. Si nosotros no venimos de fábrica con pecado original, ningún sentido tiene que Jesucristo haya venido al mundo. Vine aquí a salvar los pecados. Eche aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Si no tengo pecado original, ¿para qué vino Cristo? Es sencillo, ¿no? Por eso los que joroban con el tema este de que uno viene del mono, bueno, algunos sí vienen del mono, sí es cierto, ¿no? Algunos más que otros, ¿no? Lo que está atacando de fondo es el dogma del pecado original. Si no vino pecado original, entonces ¿para qué? O sea, si no hay pecado original, ¿para qué necesito a Cristo? Para nada. No tiene sentido. ¿Qué decía Lutero sobre el pecado original y la salvación, de cómo se da la salvación? Para Lutero, esto vale la pena retenerlo, nuestro pecado, el pecado original, es algo invencible, imborrable, incicatrizable. El bautismo no borra el pecado original para Lutero, ni puede la gracia santificante recibirse intrínsecamente en el alma, como decimos en la Iglesia. El pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, persiste siempre en el alma. ¿Y cuál es la prueba de esto? Dice Lutero. Muy sencillo. Un niño que sale del agua bautismal, o una persona grande que bautizamos, sigue teniendo la concupiscencia, esa inclinación incluso al mal, dice Lutero. Si nos hubiese borrado el pecado original, tendríamos que ser santos. Por lo tanto, el sacramento de bautismo no borra el pecado original. Claro, Lutero acá está confundiendo algo que es elemental. Así como uno en una cicatriz, en una herida, que se corta la mano, cicatriza, pero queda la marca y queda una parte incluso débil, lo que se conoce en teología como el fomes peccati, como si fuera el resabio o el residuo del pecado, nuestra inclinación hacia el mal. Por eso necesitamos después el resto de los sacramentos y el ejercicio de las virtudes. Uno no sale santo, ojalá, sería sencillo. Bien, Lutero confundía el pecado original con esa inclinación que uno tiene. A veces cuando te preguntan y si te hago mal, el primer movimiento nuestro es mentir. Ah, no, yo no fui, yo no. Sí, no, pero no, para estar mal, mentir, no debo hacerlo. No. Confundía entonces esto. Lutero entonces va a decir que todo hombre es pecador empedernido y no puede por sí mismo ni por los sacramentos justificarse, es decir, hacerse bueno. Para esto se agarra de un texto de la carta de San Pablo a los Romanos, Romanos 1:17, donde el apóstol San Pablo dice: el justo vive de la fe, el justo vive de la fe. A lo que Lutero va a agregar: el justo vive solamente de la fe. ¿Qué quiere decir un pequeño adverbio, pero que cambia todo el sentido, ¿no? Basta con que yo tenga fe, y fe fuerte, para salvarme. No importa lo que haga, no importa lo pecador que sea, no importa si me arrepiento o no me arrepiento. Justus ex fide vivit. Solamente el justo vive de la propia fe. Dios no sabe a los pecadores fingidos, dice Lutero. Sé pecador, pero peca más fuertemente
y cree más fuertemente aún. Peca fuerte, pero cree más fuertemente todavía. Dios te va a perdonar todo. Dios es misericordia pura. No importa lo que hagas, Dios siempre es bueno. Siempre te va a salvar. Beber, jugar, reír y más fuerte todavía, y cometer algún pecado para desafiar y despreciar al demonio, decía Lutero. Ah, si pudiera encontrar un pecado gordo para burlar al diablo, entonces lo haría. Un gran pecado. Peco fuertemente, pero creo más fuerte todavía. El pecado es ineludible para Lutero, no se puede evitar. Solamente basta confiar en Dios. Dios me va a salvar. Dios ya pagó de entrada. Es cierto que Dios ya pagó de entrada. Es cierto que nuestro Señor en la cruz derramó su sangre por aquellos que entonces después quieran aplicarse esa redención. Pero como San Agustín mismo decía, el padre de su congregación, quien te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Quien te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Exige nuestra cooperación. Existe el movimiento de mi alma para eso. Lutero decía, no, suficiente con que uno crea para estar salvado. La justificación por la fe. Esto es la doctrina. Recuerden, van a jorobar con esto. La justificación por la fe. Basta con que vos creas para que te salves. Las obras no tienen ningún sentido. Al intentar ser buena persona, buen cristiano, buen esposo, buena esposa, no tiene ningún sentido. Basta con que vos creas. Con eso ya estás salvado. Dios salva solamente. Bien, basta con la confianza en Jesucristo, con una visión parcial que tiene él de la carta de San Pablo a los romanos, ¿no? De esto, casi como por concatenación, se va a seguir entonces el modo de interpretar la Escritura. Si él mismo lo interpretó como quiso, entonces él mismo va a decir que se lea la Escritura sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de orientación de parte de lo que ya la Iglesia, ya venía diciendo hace 1500 años, explicaba. Para esto no va a dudar en tergiversar pasajes de la Biblia completos. Esto se va a conocer con el nombre del libre examen. Cada uno examina libremente, como quiere, los pasajes de la Biblia. Como quiere. Yo no quiero ser juez, ni un asno papa, decía, ni una mula. No quiero responder nada a estos burros, ni a sus berridos inútiles, sobre aquella palabra que me imputan, sola fides, la sola fe. Basta. Lutero lo quiere y Lutero habla así. Esto está diciendo él, ¿no? Él de sí mismo, ¿no? El cristianismo no es más que el ejercicio continuo de sentir que no tienes pecado, aunque peques, y que tus pecados son echados sobre Cristo. Esto es el cristianismo. Tenemos pecados, sí, pero se lo ponemos en la espalda a Jesucristo y Él salva todo. Ya está. No hace falta ni que me arrepienta. Yo creo nada más. Creo. Para esto decía que uno debe sentirse en estado de gracia. Esto es importante, el sentirse en estado de gracia, ¿no? Y hacía como una especie de principio general de un estado subjetivo de su propia alma. Si yo me siento bien como estoy viviendo, entonces me encuentro en estado de gracia. Dios perdona todo. Basta con sentirse bien. Lo que buscaba es lo que se llama en la espiritualidad católica los consuelos sensibles. Es como aquella gente que cuando va a rezar dice, bueno, si yo no siento nada, entonces no rezo más. Estoy rezando y a veces sí, puede ser que Dios a veces, sobre todo en la primera etapa de nuestra conversión, Dios obra como como un hombre con un niño para traerlo con un caramelo, de a poquito, ¿no? Entonces al principio nos da caramelos y uno cuando va a rezar al principio y siente cosas, qué lindo. Y después con el tiempo empiezan a venir las sequedades en el alma tremenda y uno a veces está rezando y Señor, ¿dónde estás? ¿No? De la Madre Teresa de Calcuta se narra justamente esto, que estuvo años y años rezando el credo nada más. A San Francisco una vez le preguntaron qué sentía cuando rezaba. Respondió simplemente un gran dolor de rodillas. Todo lo que sentía. Nada más, ¿no? Bien, Lutero pensaba que en la misma oración entonces y en la misma vida espiritual había que sentir la gracia. Sentirla. Y sentirla con un estado subjetivo de autoconvencimiento. Sobre Santo Tomás, sobre Aristóteles, sobre la inteligencia.
el protestantismo, con él a la cabeza, va a plantear entonces que la inteligencia está tan pero tan corrompida por el pecado original que no puede ser utilizada más que para cuestiones meramente prácticas. Aristóteles, decía Lutero, es el baluarte impío de los papistas. Papistas acá significa católico para Lutero, ¿no? Es a la teología lo que las tinieblas son a la luz. La ética de Aristóteles es el peor enemigo de la gracia. Es un filósofo rancio, un bribón, que deberían meter en el chiquero o en la cuadra de los burros. Un calumniador sin vergüenza, un comediante, el más artero y astuto corruptor de los espíritus. Si no hubiera realmente existido en carne y en hueso, se lo podría tener sin ningún escrúpulo por el diablo mismo en persona. Es imposible reformar la Iglesia si antes la teología y la filosofía escolástica no son arrancadas de raíz. La verdad profética, ¿no? Es imposible reformar la Iglesia sin antes no se quita la teología y la filosofía escolástica de raíz. Sobre Santo Tomás de Aquino, perdón el padre Guido, pero decía Lutero, nunca ha comprendido nada del Evangelio, ni siquiera de Aristóteles. Justamente Santo Tomás, ¿no? ¿De dónde tanta inquina? De su misma doctrina antirracional. La razón para Lutero sirve para cosas prácticas del mundo terreno, pero de ningún modo para iluminar los asuntos de la fe. Está corrompida, está mal, la razón está mal. Es una abominación. La fe va contra la razón. Ahora que estamos en tiempos de violencia de género y estas cosas así, las mujeres recuerdan estas citas que voy a decir de Lutero sobre la mujer misma, ¿no? El año que viene, si alguno le dice que Lutero es maestro de la fe y qué sé yo, digo, bueno, a nosotros las mujeres no nos trató tan bien. Sobre la mujer decía, no era justamente un defensor de la mujer no ha sido creada para ser virgen, sino para engendrar hijos. Las mujeres solo sirven para el matrimonio o para la prostitución. Con el tiempo incluso no va a dudar en aplaudir cierto rapto de unas religiosas de parte de algunos clérigos violentos en la noche del Sábado Santo de 1523, llamando a su cabecilla el bienaventurado ladrón. O sea, un grupo de curas, fue un convento de monjas, se raptó a unas monjas, porque él planteaba que no podía vivirse en virginidad, en castidad, de algo antinatural, ¿no? De vuelta, acá, con el principio de la sola escritura y de la sola interpretación, decía, uno en Génesis dice, creced y multiplicaos, ¿no? Resulta que los curas y las monjas no se multiplican, están contradiciendo el mandato bíblico de Génesis, ¿no? Claro, interpretación literal del texto sin ningún tipo de tradición. Nosotros sabemos que la Iglesia tiene dos fuentes. La primera y principal es la tradición, porque en principio fue el verbo, la palabra oral, la hablada, después se puso por escrito, ¿no? Entonces el magisterio y la tradición de la Iglesia interpretan la Sagrada Escritura, que es la segunda fuente de la revelación. Sobre los judíos, vamos a ver una cita, hay muchísimo sobre este tema, ¿no? No por nada el nacionalsocialismo, el nazismo va a surgir en Alemania. Si un judío viene a pedirme el bautismo, dice Lutero, está hablando, digo, a mí no hay cámara justo en este momento, pero está hablando Lutero, sepan, Lutero. Si un judío viene a pedirme el bautismo, se lo daré, dice, pero enseguida lo llevaré al puente del río Elba, le pondré una rueda de molino al cuello y lo tiraré al agua. Que se quemen sus sinagogas, que se quemen sus escuelas. Lo que no se puede quemar, que se lo cubra con tierra. Que se lo sepulte de tal manera que jamás ya nadie encuentre de ello una piedra ni un desperdicio. Que se derriben y se demuelan sus casas, que se les quiten sus libros de oración y sus talmudes. Que se prohíba a sus rabinos, bajo pena de muerte, comunicar su enseñanza. Que se rehúsa a los judíos todo derecho de amparo y de protección pública. Que se les prohíba hacer comercio, que se les apoderen de sus economías, sus joyas, su oro, su dinero. Y si ello no fuera suficiente, que se los eche de todas partes como a perros rabiosos. Fin de la cita. No era demasiado tolerante. El INADI lo tenía que haber detenido rápidamente, pobrecito, ¿no? Sobre la vida religiosa y sobre el matrimonio. Con el tiempo, arrastrados por la nueva herejía, muchos religiosos van a comenzar a defeccionar. Ante esto, Lutero va a decir que hacían bien en quebrar sus votos, pues la vida religiosa, cito,
es un invento del diablo y el celibato se opone al Evangelio, pues todos los monasterios son un prostíbulo de Satanás. Todos los frailes, por ser célibes, son corruptos. Los votos monásticos son imposibles, dice Lutero, son anticristianos, pura hipocresía, pura soberbia. Los curas no nos casamos porque somos soberbios para Lutero. El matrimonio es absolutamente obligatorio y necesario para quien tiene órganos de generación. Benedictinos, cartujos, agustinos, carmelitas, todos los monjes y todas las monjas están ciertamente condenados. Solo los cristianos verdaderos se salvarán. Cuando llegue a casarse, él mismo va a casarse con el tiempo con Catalina von Bora, una joven religiosa, ex religiosa, va a decir que el matrimonio, lejos de pensar que lo había hecho por pasión simplemente, lo va a hacer para ser consecuente con su propia doctrina. No, decía, no estoy enamorado ni inflamado. Incluso el acto conyugal, la relación entre esposo y esposa, para Lutero era en sí mismo pecaminoso. O sea, la relación sexual entre varón y mujer en matrimonio era un pecado, pero un pecado necesario para la generación de la prole, para poder tener hijos, ¿no? Bastaba con que yo creyese, Dios me iba a perdonar ese acto malo, digo, acto santificador, hace santo. El hombre y la mujer en matrimonio, en el momento del acto conyugal, se están santificando, casi como una especie de sacramental están haciendo. Bueno, por una postura, digamos, jansenista o puritana, va a decir que incluso el acto sexual entre esposos era malo, era pecado. Obviamente con todo esto le va a llegar a Lutero la excomunión, ¿no? La excomunión. En aquel momento se excomulgaba a los herejes, ¿no? Le pidieron a Lutero que se retractara bajo pena de excomunión. Por mi parte, decía Lutero, la suerte está echada. Desprecio tanto el furor de Roma como su propio favor. No le interesaba la excomunión, ¿no? Con un documento, una bula llamada Exsurge Domine, surge Señor, ¿no?, del año 1520, Lutero va a ser excomulgado por unas 41 proposiciones censurables. Entre otras cosas, los sacramentos no confieren la gracia santificante, después del bautismo permanece el pecado, solamente la fe perdona los pecados, hay que amar la excomunión más que temerla, son algunas de las condenas por las cuales fue condenado. El pontífice de Roma no es sucesor de Pedro ni vicario de Cristo, ni el Papa ni los concilios son infalibles, en fin, varias cosas más, ¿no? Finalmente va a ser excomulgado. Lutero, en un intento por parte del emperador entonces reinante, muy jovencito, Carlos V, recuerden, Carlos V es nieto de los Reyes Católicos, un gran emperador, muy jovencito, va a ser interpelado para ver si podía volver un poco a la comunión con Roma, volver realmente a la comunión con Roma. Y en la ciudad de Worms se va a convocar por pedido de Carlos V, entonces el emperador, una reunión llamada una dieta, que se conoce con el nombre de la Dieta de Worms. Ahí Carlos V va a intentar hacerlo recapacitar a Martín Lutero, ya excomulgado. Martín Lutero no se retracta de ninguna manera, aunque tiene un buen trato, una buena relación, una buena impresión de Carlos V, y va finalmente a escaparse. Carlos V, en su gran benevolencia, lo expulsa del imperio y le da como 3 semanas para que salga, como una especie de salvoconducto, para que salga del imperio sin ser molestado. Lutero, apenas terminada la dieta de Worms, es secuestrado, o sea, autosecuestrado por alemanes, por príncipes alemanes, y es guardado, digamos, casi un año entero en un castillo, donde va a terminar a dedicarse a traducir la Biblia del latín al alemán y seguir escribiendo este tipo de obras incendiarias. ¿Cuál era el estado del alma de Lutero por entonces? ¿Qué era de su vida ahora que todo lo había dejado? Él mismo lo va a declarar. Una vez el diablo me atormentó y casi me estranguló con las palabras de San Pablo a Timoteo, diciendo: tú fuiste la causa de que muchos monjes y monjas abandonasen su monasterio. En tal ocasión llegué a sufrir tormentos infernales hasta que Dios me sacó de ella y me confirmó de que mis enseñanzas eran palabra de Dios y doctrina realmente verdadera. En un castillo de Sajonia llamado el castillo de Wartburg, va a traducir bajo el seudónimo de Junker Jörg, se va a llamar así, casi un año entero viviendo de civil, ya no de hábito agustino, ya Lutero va a abandonar el hábito agustino, va a traducir la Biblia al alemán y evidentemente va a poner un nuevo canon de los libros inspirados.
Un nuevo canon que va a excluir algunos libros del Antiguo Testamento, Judith, el libro de la sabiduría, Tobit, el eclesiástico, el libro de los Macabeos, y naturalmente una carta del Nuevo Testamento, que es la epístola de Santiago, cuando es la epístola que dice: muéstrame tu fe sin las obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe. Claro, ese texto a él no le venía bien. Muy sencillo, lo eliminamos, sacamos el libro y no hay ningún problema. Es era una cuestión de armar una nueva religión. Por eso digo, es una doctrina nueva lo de Lutero. Los últimos años de Martín Lutero, ¿cómo fueron? Desde 1522, luego de haber abandonado la soledad del castillo de Wartburg, Lutero va a habitar en un convento, en el mismo convento que él había abandonado, el de Wittenberg. Ya gran parte del clero y de los monjes habían tomado esta nueva iniciativa de Martín Lutero como una especie de rebeldía contra Roma. Y los príncipes alemanes, que no eran ni lerdos ni perezosos, van a aprovechar esto para dejar de pagar impuestos, tomar los territorios de la iglesia. Por eso hay un aprovechamiento político incluso de la postura de Lutero. Convertido ya en civil, luego de haber abandonado los hábitos, como cualquier otro, comenzó a relacionarse con ex religiosas, frutos de sus escritos y predicaciones. Así fue como va a conocer a una jovencita llamada Catalina von Bora, Catalina de Bora, originaria de Sajonia, quien con 16 años había entrado a un monasterio cisterciense de la ciudad de München. Después de una década de religiosa y escuchando las predicaciones de Lutero, su convento entero comenzó a sentir, digamos, los murmullos de esta nueva doctrina, y finalmente en una noche abandonó por completo, en secreto, el monasterio, ella con otras religiosas. No tenían dónde ir y finalmente cayeron al mismo monasterio agustino donde ya estaba viviendo Lutero secularizadamente, como laico. Lutero tuvo como pena por esta jovencita de 26 años, no tenía ni padre ni madre, había quedado huérfana con el tiempo, y finalmente le propuso matrimonio por esto que comentaba antes, más bien por una cuestión no pasional o sentimental, sino por una coherencia intelectual. Si yo digo entonces que hay que casarse, bueno, entonces también yo debería dar el ejemplo. La boda fue casi secreta y en casa del novio, es decir, en el convento de Martín Lutero, y de esta unión de inmediato van a venir los primeros frutos. Decía Lutero: por entonces ya soy rico, mi Dios me ha dado una monjita y 3 niños. Soy más rico que los teólogos papistas del mundo entero, pues me contento con lo que poseo. Y tengo del matrimonio 3 hijos que ningún teólogo papista, o sea, católico, posee. Este fue el principio, porque con Catalina va a llegar a tener incluso 8 hijos de su unión. ¿Cómo habrá sido esta nueva etapa en la vida de Lutero y de Catalina? Quizás una anécdota nos la presente. Estando cierta vez descansando en un banco en el jardín, en el fondo de su jardín, su esposa, Catalina, se sentó a su lado, pues lo notaba angustiado, cabizbajo, pensativo. Catalina no sabía qué hacer, hasta que, levantando los ojos al cielo, dijo como a su esposo: ¡qué hermoso cielo! Y Lutero respondió: bello cielo, sin embargo, no nos verá jamás. Catalina, aterrorizada por lo que acababa de oír, se levantó y le dijo: Martín, ¿y si volvemos para atrás todo? No, respondió Lutero, el carro ha marchado demasiado lejos del barro. Y se retiró a sus aposentos, dejándola sola. O sea, no, qué lindo cielo, pero nosotros ahí no vamos a ir, ¿no? Los últimos años de Lutero fueron como los anteriores, llenos de actividad. Nunca dejó de predicar, incluso como laico. Escribía más que nunca contra el Papa, contra la Iglesia babilónica. Y en aquel citado opúsculo que dije al principio, nos da una pauta de cuáles eran los pensamientos poco antes de su deceso. Era casi una fijazón. El Papa mismo es un loco furioso, decía, un falsificador de la historia, un mentiroso, un blasfemo, un profanador, un tirano. ¿Qué más? Todos son los adjetivos de este tipo, ¿no? Un tirano del emperador, de los reyes del universo entero, un estafador, un bribón, un expoliador de los bienes eclesiásticos y seculares, cerdo, burro, rey de los burros, perro, rey de las ratas, lobo, oso lobo, hombre lobo, león, dragón, cocodrilo, larva, bestia. Son adjetivos sacados de la obra de Martín Lutero. Los actos pontificios están todos, dice Lutero, sellados con la mierda del diablo, y sus escritos con los pedos del burro papa. Texto literal de Lutero.
Una vez que despidió a unos amigos, les dijo: que el Señor os llene de bendición y de odio al Papa. Saludo final, ¿no? En cuanto a su muerte, la versión oficial luterana cuenta que Lutero falleció de muerte natural el 15 de febrero de 1545, luego de un viaje a Eisleben por una angina en el pecho que habría tenido. Sin embargo, un estudioso francés contemporáneo, Etienne Cuber, ofrece una versión diferente, haciendo uso de una revisión histórica a partir de los mismos secretarios que Lutero tuvo al final de su vida. De un relato publicado por un testigo y hombre de confianza de Lutero en 1606, un tal Rutfeld, Etienne Cuber sostiene que Lutero se ahorcó, pero que fue mantenido en silencio por parte de sus discípulos este hecho para no desacreditar a su maestro. Así lo relata este secretario de Lutero. Cito: Martín Lutero se dejó vencer por su intemperancia habitual. Bebió con tanto exceso que nos vimos obligados a llevarlo absolutamente abrumado por la embriaguez y acostarlo en la cama. Al día siguiente volvimos para ayudarlo a vestirse, según era la costumbre, y vimos entonces qué gran dolor a nuestro maestro Martín colgado en su cama, miserablemente estrangulado. Efectivamente, en aquel momento había camas elevadas, ¿no?, con los telones, ¿no? Entonces, sigue diciendo su secretario, anunciamos a los príncipes, a sus invitados de la víspera, este tremendo fin de Lutero. Estos príncipes que se encontraban en el monasterio, aterrorizados como nosotros, nos pidieron enseguida con 1000 promesas y solemnes súplicas que guardásemos un profundo y eterno silencio sobre este hecho para que nada de ello trascendiera. Luego nos rogaron desatar del lazo el horrible cadáver de Lutero, ponerlo en su cama y difundir en el pueblo la noticia de que su maestro había muerto súbitamente. Paradójicamente, aquel 15 de febrero de 1546 se celebraba en todo el mundo la fiesta de la Cátedra de San Pedro, que recordaba la gran promesa de Cristo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ese mismo tiempo, a las 3 de la mañana, la antihora de Cristo, ¿no?, a las 3 de la tarde, moría entonces el reformador Martín Lutero. Pues bien, hasta acá entonces la vida y algo de la